Un nombre que sigue dando de qué hablar. Durante más de 3 décadas, el nombre de Laura Bozzo ha estado asociado a la televisión latinoamericana, al debate social convertido en espectáculo y a una personalidad que jamás pasó desapercibida. Para algunos es un ícono irrepetible. Para otros, una figura polémica que transformó la televisión popular en un fenómeno continental. Pero más allá de cámaras, titulares y controversias, en 2020 vuelve a surgir una pregunta que despierta enorme curiosidad entre seguidores y críticos por igual. ¿Cómo vive realmente Laura Bozzo hoy, a sus años de experiencia en televisión y después de haber atravesado éxitos masivos, conflictos mediáticos, cambios de residencia y etapas personales muy intensas? La conductora peruana continúa ocupando un espacio singular dentro del entretenimiento hispano. Su estilo de vida ha generado especulaciones durante años, desde propiedades exclusivas y vehículos de alta gama hasta hábitos cotidianos marcados por comodidad y privacidad. El universo que rodea a Laura Bozzo sigue provocando fascinación. En esta investigación repasamos con detalle su presente en 2026, sus residencias, sus desplazamientos, su entorno, sus preferencias personales y varios aspectos poco conocidos que ayudan a entender cómo vive una de las figuras más comentadas de la televisión en español. Entre elegancia y privacidad. Las residencias que definen el presente de Laura Bozzo en 2026. Hablar de la vida de lujo de Laura Bozzo en 2026 obliga a comenzar por el lugar donde transcurre la parte más reservada de su día a día, sus residencias. Durante décadas, millones de espectadores la conocieron bajo las luces del estudio. La imagen era contundente. Una mujer de voz firme, energía intensa y una presencia imposible de ignorar. Su figura quedó asociada al ritmo acelerado de la televisión, al conflicto, a la exposición constante y a programas que marcaron una época en toda América Latina. Pero fuera de cámara, existe otro escenario, más silencioso, más controlado, y probablemente más revelador. A diferencia del personaje televisivo que construyó frente al público, el espacio donde Laura Bozzo vive en la actualidad transmite una sensación completamente distinta. El contraste llama la atención desde el primer momento. Su entorno residencial refleja orden, amplitud y un gusto orientado a la comodidad sofisticada, lejos de cualquier exceso visual innecesario. Quienes han visitado o trabajado en propiedades vinculadas a la presentadora describen espacios donde el lujo no aparece como una exhibición exagerada, sino como parte natural del ambiente. Cada detalle parece responder a una intención precisa: privacidad, seguridad, confort. O hay una atmósfera que permita desconectarse del ruido externo. Una de las propiedades que más se asocia con Laura en esta etapa se encuentra en una zona residencial exclusiva, caracterizada por calles amplias, acceso restringido y construcciones de alto valor arquitectónico. Desde el exterior, la primera impresión es sobria. No hay elementos estridentes, la fachada se distingue por tonos claros y acabados modernos. Muros altos y discretos protegen el perímetro. La vegetación cuidadosamente mantenida crea una barrera natural que separa completamente la propiedad del movimiento exterior. Palmeras ornamentales, jardines perfectamente podados, senderos iluminados. Hay una entrada principal, donde el diseño prioriza amplitud y elegancia. Al ingresar, el espacio se abre de inmediato. El vestíbulo principal recibe con techos altos y una distribución pensada para aprovechar la luz natural. Los ventanales amplios permiten que el exterior forme parte visual del interior. La claridad domina el ambiente durante buena parte del día. El diseño interior mantiene una línea contemporánea. Predominan materiales nobles, mármol claro, detalles en madera, superficies pulidas, muebles de diseño moderno con líneas limpias. Nada parece colocado al azar. El salón principal es uno de los espacios más comentados. Amplio y luminoso, está organizado alrededor de una zona central de conversación con sofás elegantes en tonos neutros, mesas bajas de diseño minimalista y decoración equilibrada. No transmite sensación de museo ni frialdad, por el contrario. Hay una impresión clara de espacio vivido, cómodo, personal, con personalidad propia. En una pared ve que destacan piezas artísticas y fotografías cuidadosamente elegidas. No solo imágenes públicas, también recuerdos personales que representan distintas etapas de su vida. Quienes conocen ese entorno señalan que Laura conserva vínculos emocionales con momentos importantes de su carrera y su historia familiar. Eso también se refleja en la decoración. El comedor principal mantiene el mismo lenguaje visual. Una mesa de gran tamaño ocupa el centro. La iluminación suspendida genera una atmósfera cálida por la noche. Las superficies son limpias y elegantes. Todo sugiere reuniones privadas más que grandes celebraciones públicas. La cocina merece atención especial. En muchas residencias de celebridades esta zona queda casi oculta dentro del concepto general. En el caso de Laura, aparece integrada con mucha naturalidad. Electrodomésticos de alta gama, amplio almacenamiento, iluminación funcional, diseño práctico y sofisticado al mismo tiempo.
Es un espacio pensado para comodidad real, no solo para estética. Sin embargo, uno de los rincones que más curiosidad genera es la biblioteca privada. Durante años, Laura proyectó una imagen mediática asociada al impacto emocional y al debate directo. Pero personas cercanas recuerdan otra faceta, la mujer interesada en actualidad política. On análisis, on lectura constante. La biblioteca refleja precisamente eso. Estanterías altas, colecciones organizadas, biografías, historia latinoamericana, textos jurídicos, documentos relacionados con política y comunicación. Ese espacio resulta especialmente revelador porque ofrece una imagen distinta de la figura pública que el público conoce, más introspectiva, más analítica, más silenciosa. En determinados momentos del día, Laura suele pasar tiempo allí revisando lecturas, organizando notas o simplemente alejándose del movimiento exterior. Después aparece la terraza. Probablemente sea uno de los espacios más atractivos de toda la propiedad. Abierta hacia una vista despejada y rodeada de vegetación, combina descanso y privacidad. Mobiliario exterior de alto nivel, sombras naturales, zona para reuniones íntimas, rincones pensados para pausas largas. En ese ambiente se percibe algo importante. Laura ha vivido durante muchos años bajo atención constante. Por eso la privacidad deja de ser un lujo secundario y se convierte en necesidad. Poder caminar sin cámaras, hablar tranquilamente, tomar aire, escuchar silencio. Eso adquiere otro valor cuando se trata de una personalidad pública. También destaca la piscina privada. No es un elemento excesivamente decorativo, su diseño es elegante y sobrio. Siguió íntegra visualmente con el jardín. La iluminación nocturna transforma el espacio en una escena completamente distinta, más íntima, más reservada, más tranquila. En la zona superior de la residencia, existe además un espacio especialmente adaptado como oficina personal y área de producción. Esto resulta coherente con la nueva etapa profesional que Laura mantiene en 2026. Aunque la televisión tradicional sigue siendo parte inseparable de su imagen, el entorno digital también exige presencia. Entrevistas virtuales, reuniones, grabaciones, proyectos editoriales, contenido audiovisual. Todo eso requiere infraestructura privada eficiente. El despacho combina tecnología y diseño, pantallas, iluminación profesional, biblioteca auxiliar, área de trabajo cómoda, conectividad permanente, suficiente aislamiento para mantener concentración. El aspecto de seguridad también forma parte central del entorno. No se trata únicamente de lujo visible. Las medidas internas responden claramente a una figura de alto perfil. Acceso controlado, cámaras, sistemas automatizados, coordinación de seguridad privada cuando es necesario. La intención es evidente: preservar tranquilidad, controlar accesos, reducir exposición innecesaria. Hay además otro detalle que suele pasar desapercibido: la sensación de estabilidad que transmite el conjunto. Después de tantos años de exposición pública intensa, mudanzas, polémicas mediáticas y cambios profesionales, la residencia proyecta una imagen distinta, no de velocidad, no de espectáculo, sino de permanencia, toque y estructura, de consolidación. Eso quizás sea lo más llamativo. La casa habla, y lo que comunica no es extravagancia impulsiva, es estabilidad conseguida con el tiempo, construida tras años de carrera, defendida con mucha discreción. Incluso personas cercanas mencionan que Laura presta atención especial a pequeños detalles cotidianos dentro del hogar: flores frescas, orden impecable, iluminación cálida por la tarde, música suave en determinados espacios, rutinas muy concretas. Nada parece improvisado. Todo contribuye a una sensación de control personal. Con una figura históricamente asociada al caos televisivo y a la intensidad dramática, ese nivel de orden sorprende. Aporta una perspectiva diferente. Quizá por eso el interés público no disminuye, porque detrás de la mujer que millones vieron durante años en pantalla, aparece alguien que construyó un universo privado muy distinto, más silencioso, más elegante, más reservado, más consciente del valor de la tranquilidad. En 2025, las residencias de Laura Bozzo representan mucho más que patrimonio. Son un reflejo de su evolución, de su experiencia, de lo aprendido tras décadas bajo el foco. Y también una forma concreta de entender el lujo, no necesariamente como exhibición, sino como libertad, para vivir bajo tus propias reglas, con tus tiempos, tu espacio, tus límites. Esa imagen, lejos del estudio de televisión y del ruido mediático que la acompañó durante años, quizás revela la versión más auténtica y menos conocida de Laura Bozzo hasta ahora. Vehículos de alta gama, traslados exclusivos, y el estilo de movilidad que acompaña a Laura Bozzo en 2026. Si las residencias permiten entender la dimensión más privada de Laura Bozzo en 2026, existe otro elemento que revela con claridad cómo se organiza su vida cotidiana: la movilidad. En el caso de figuras públicas con décadas de trayectoria, los desplazamientos dejan de ser un simple detalle logístico, si lo convierten en parte de la estructura diaria. También en un reflejo bastante preciso de prioridades personales: comodidad, seguridad, privacidad, puntualidad, imagen. Todo entra en juego. En el universo de Laura Bozzo,
el automóvil no es únicamente una herramienta de transporte, también funciona como una extensión natural de su espacio privado, un lugar de transición entre reuniones, compromisos, grabaciones y momentos personales. Wei y quienes la han visto desplazarse durante los últimos años coinciden en un punto. Su estilo mantiene un equilibrio entre elegancia visible y funcionalidad práctica. Nada parece improvisado. Nada responde al exceso por el exceso. ¿Existe una lógica detrás? 2025. Laura continúa vinculada a un perfil de movilidad asociado a vehículos premium, especialmente aquellos que ofrecen cabinas espaciosas, tecnología avanzada y una experiencia silenciosa de traslado. Dentro de ese segmento, el SUV de lujo sigue siendo una categoría muy vinculada a celebridades con agendas intensas. No es casualidad. Este tipo de automóvil ofrece varias ventajas. Permite subir y bajar con comodidad. Aporta sensación de control y estabilidad. Brinda amplitud interior. Wei proyecta una imagen sofisticada sin resultar innecesariamente llamativa. En el caso de Laura, personas vinculadas al medio televisivo mencionan que suele optar por desplazamientos donde el confort interior tiene prioridad. El interior del vehículo es un punto clave. Asientos amplios en cuero fino, sistema de climatización independiente, iluminación ambiental, pantallas integradas, conectividad inmediata, espacios diseñados para trayectos largos sin fatiga. La experiencia cambia por completo respecto a un vehículo convencional. El automóvil se convierte en una pequeña oficina móvil. En ciertos trayectos puede revisar documentos, atender llamadas, leer mensajes relacionados con producción, o simplemente organizar mentalmente su siguiente compromiso. La agenda de una figura mediática rara vez se reduce a horarios simples. Cada traslado forma parte del día laboral. Wei, por eso la comodidad adquiere valor estratégico. Hay quienes describen escenas muy concretas. Laura llegando a una grabación con puntualidad absoluta. La puerta se abre. Ella desciende con paso firme. Vestuario perfectamente cuidado. Accesorios elegantes. Expresión segura. Wei detrás. Queda un vehículo que acompaña esa imagen pública con total coherencia. No necesita imponerse visualmente, pero transmite claramente alto nivel. También existe un segundo aspecto importante, la presencia de conductor profesional. A lo largo de los años, muchas celebridades consolidadas dejan de manejar personalmente durante jornadas intensas. No solo por comodidad, también por organización. Permite aprovechar el tiempo, mantener concentración y evitar estrés innecesario. En el entorno de Laura, esta dinámica aparece con frecuencia. Mientras el vehículo avanza, ella puede preparar entrevistas, responder comunicaciones o reservar simplemente unos minutos de pausa. Eso tiene un valor especial, particularmente después de una carrera marcada por ritmos exigentes y exposición constante. La seguridad también influye. En figuras reconocidas, el automóvil deja de ser un espacio completamente público. Lo transforma en una zona controlada, con privacidad, vidrios protegidos, accesos discretos, entrada directa a estudios o locaciones. Todo diseñado para minimizar exposición inesperada. En Laura Bozzo esta lógica parece especialmente importante. Durante años su imagen fue extraordinariamente visible. Eso convierte la discreción en un recurso valioso. Hay además trayectos vinculados a compromisos especiales, eventos privados, entrevistas, apariciones públicas puntuales, encuentros profesionales. En esos casos el vehículo cumple también una función protocolaria. Marca llegada, acompaña imagen. Wei contribuye al ritmo general de la jornada. Pero lo interesante es que, según personas que compartieron espacios de traslado con ella, Laura mantiene hábitos muy concretos dentro del automóvil. Le gusta mantenerse informada. Suele revisar titulares, escuchar noticias, analizar entrevistas recientes. En algunos trayectos prefiere conversación, en otros permanece completamente en silencio. Ese detalle resulta revelador, porque muestra una versión distinta del personaje televisivo intenso. En movimiento aparece alguien concentrado, observador, organizado, muy pendiente de lo que ocurre alrededor. La tecnología a bordo también forma parte del estilo. En 2025, los vehículos premium ya incorporan sistemas avanzados de navegación inteligente, control climático automatizado y experiencias digitales integradas. Para alguien con múltiples compromisos, eso simplifica mucho la rutina. El automóvil deja de ser un trayecto. Wei se convierte en entorno funcional. Todo está pensado para ahorrar tiempo, mantener comodidad. Wei facilitar cambios de agenda. A nivel económico, mantener este tipo de estructura requiere inversión considerable. No se trata únicamente del valor del vehículo. También existe mantenimiento especializado, servicios técnicos exclusivos, seguros elevados, combustible premium, choferes, disponibilidad permanente, limpieza impecable, coordinación logística. Todo forma parte de una estructura estable. En el caso de Laura, después de décadas dentro de la televisión internacional, ese nivel de movilidad se integra naturalmente a su dinámica. No genera sorpresa, sí despierta curiosidad, porque refuerza una idea que atraviesa toda esta etapa de su vida: control sobre el tiempo. Eso quizás sea el verdadero lujo, más incluso que el automóvil en sí.
Poder decidir horarios, elegir rutas, reducir desgaste, moverse sin interrupciones, administrar energía, mantener privacidad, con una carrera marcada históricamente por intensidad emocional y exposición permanente. El control del tiempo adquiere otra dimensión. Y luego, aparece el componente simbólico. Durante años, Laura Bozzo fue una figura televisiva de enorme impacto popular. Su llegada a estudios tenía fuerza propia. Su presencia modificaba el ambiente. Con ese contexto, el automóvil acompañaba esa narrativa pública. En esa energía sigue presente, pero transformada, más serena, más precisa, más contenida. No se percibe una necesidad constante de demostrar. Existe más seguridad en la forma, más equilibrio, más dominio de escena. Incluso en eventos públicos recientes, quienes la observaron mencionan algo similar. Laura conserva presencia fuerte, la mirada firme, la postura segura, el paso decidido. Pero el contexto alrededor transmite más calma que hace años. Y eso también se refleja en cómo se mueve. Hay trayectos urbanos frecuentes, otros más largos, desplazamientos entre reuniones privadas, grabaciones, compromisos relacionados con entrevistas, encuentros personales. Cada uno requiere coordinación distinta, y el vehículo se adapta como parte esencial de esa rutina. También existen momentos donde el automóvil deja de representar trabajo y se convierte simplemente en espacio de desconexión. Escuchar música, mirar por la ventana, tomarse unos minutos antes de una aparición pública, respirar, separar un momento del siguiente. Para quienes viven bajo atención constante, ese pequeño intervalo puede convertirse en un refugio silencioso. Quizá por eso tantas celebridades valoran tanto ese entorno. No es únicamente transporte, es un espacio intermedio entre el personaje y la intimidad. En Laura Bozzo ese contraste vuelve a aparecer con claridad. La figura televisiva que el público recuerda es intensa, frontal y enérgica. La mujer que se desplaza en 2026 parece haber transformado el movimiento en algo más estructurado, más cómodo, más funcional, y más alineado con una etapa distinta de vida. Los vehículos premium que forman parte de su rutina reflejan justamente eso. No hablan solo de lujo material, hablan de eficiencia, toque experiencia acumulada, de decisiones pensadas, de comodidad construida tras años de trabajo, y de una realidad concreta. Después de décadas ocupando titulares y cámaras, Laura Bozzo sigue moviéndose con presencia propia, con discreción cuando la necesita, con elegancia cuando aparece, y con una estructura que convierte cada trayecto en parte coherente de su universo actual. Porque en 2026 incluso la forma en que se desplaza revela algo importante sobre ella. Menos impulsividad visible, más control, menos ruido, más estrategia. Y una relación mucho más consciente con el tiempo y el espacio que la rodean. Rutinas privadas, patrimonio consolidado, y los detalles menos conocidos de Laura Bozzo en 2026. Las mansiones hablan de estabilidad. Los vehículos muestran comodidad y organización. Pero cuando se trata de comprender realmente cómo vive Laura Bozzo en 2026, el análisis va mucho más allá de lo visible. Existe otra dimensión, más silenciosa, más cotidiana, y probablemente más reveladora. Es allí donde aparece una imagen distinta de la mujer, que durante décadas fue una de las figuras más reconocibles de la televisión en español. Porque detrás del personaje mediático existe una rutina concreta, hábitos definidos, decisiones personales, un ritmo propio construido a partir de años de experiencia, y una relación particular con el lujo que no siempre se percibe desde afuera. Quienes han coincidido con Laura durante los últimos años suelen mencionar algo que llama la atención desde el principio: la disciplina. A pesar de la imagen pública intensa que la acompañó durante buena parte de su carrera, en la vida diaria su estructura parece organizada con bastante precisión. Los horarios están definidos, las reuniones se coordinan con anticipación, los tiempos personales ocupan un lugar claro dentro de la agenda, y la sensación general es de control, no de improvisación. En la práctica eso comienza temprano. Las primeras horas del día suelen estar reservadas a organización interna, revisión de agenda, llamadas pendientes, noticias nacionales e internacionales, actualización de temas relacionados con medios y entretenimiento. Laura siempre mostró interés por la actualidad pública, y en 2026 continúa manteniendo contacto directo con lo que ocurre dentro y fuera del mundo televisivo. Ese hábito no solo forma parte de la profesión, también parece estar integrado a su personalidad. Después llega el tiempo dedicado a compromisos profesionales. Aunque su presencia en televisión tradicional ya no responde al mismo ritmo de años anteriores, Laura continúa vinculada a entrevistas, colaboraciones, apariciones especiales y conversaciones dentro del entorno digital. Eso implica preparación constante, revisión de propuestas, comunicación con asistentes, definición de contenidos, coordinación de fechas. Detrás de cada aparición pública, existe una estructura mucho más amplia de lo que suele verse. Asistencia administrativa, apoyo en comunicación, manejo de imagen, agenda profesional, seguimiento de proyectos,
Todo eso requiere organización permanente. Y representa una parte importante de su día a día. Uno de los aspectos más visibles dentro de su rutina es el cuidado de imagen personal. A lo largo de los años, Laura construyó una presencia reconocible. Su estilo visual siempre formó parte de su identidad pública. Esa imagen continúa siendo muy cuidada. Vestuario seleccionado con precisión. Accesorios elegantes. Detalles bien pensados. Maquillaje profesional, cuando el contexto lo requiere. Pero incluso en ambientes privados, quienes la conocen, describen una atención notable hacia presentación personal y orden visual. No se trata únicamente de aparecer bien ante cámaras. Existe una disciplina estética incorporada desde hace tiempo. La ropa, que utiliza en encuentros privados o reuniones informales, suele mantener el mismo equilibrio entre comodidad y elegancia. Tonos clásicos, cortes definidos, materiales de buena calidad, una presencia sobria, sin excesos innecesarios. Ese estilo coherente refuerza una imagen muy concreta. Laura Bozzo continúa proyectando personalidad fuerte, incluso fuera del estudio. La gastronomía también forma parte de esa rutina privada. Personas cercanas mencionan que disfruta de ambientes tranquilos y buena cocina, pero con elecciones bastante específicas. Más que abundancia constante, la preferencia gira alrededor de calidad y experiencia. Momentos bien elegidos, espacios cómodos, atención a detalles. En reuniones privadas, suele priorizar entornos reservados y conversaciones largas antes que eventos sociales multitudinarios. Y ese cambio resulta interesante. Durante años la exposición mediática fue intensa. Hoy la prioridad parece estar más vinculada a tranquilidad y control del entorno. También existe una dimensión emocional poco visible pero importante. Laura atravesó distintas etapas públicas marcadas por presión mediática, debates y momentos especialmente complejos. Eso dejó huella. Probablemente influyó en la forma en que organiza su presente. Quienes siguen de cerca su trayectoria observan una evolución evidente. Hay más selección, más filtro, más intención al elegir qué mostrar y qué reservar. En 2025 la privacidad parece convertirse en uno de sus activos más valiosos. Ese concepto también se refleja al hablar de patrimonio. La pregunta sobre su situación económica ha generado curiosidad durante años. Es lógico. Laura Bozzo construyó una carrera larga dentro de la televisión internacional. Participó en formatos de enorme audiencia. Desarrolló una imagen reconocible en varios países. Mantuvo presencia durante décadas. Todo eso genera valor. Más allá de cifras exactas, que pertenecen naturalmente a su esfera privada, existe consenso en que su trayectoria le permitió consolidar una base económica significativa. Las propiedades, los proyectos profesionales, los contratos televisivos acumulados, la presencia mediática, el valor comercial de su nombre. Todo suma dentro de una estructura patrimonial construida a largo plazo. Pero hay un detalle especialmente relevante. El patrimonio no se expresa únicamente en bienes visibles. También aparece en la libertad de decidir, elegir cuándo participar en un proyecto, qué aceptar, qué rechazar, dónde aparecer, cuándo reservarse. Esa capacidad suele llegar después de muchos años de carrera. En Laura Bozzo parece bastante clara. No responde ella a urgencia de exposición permanente. Existe más selección, más criterio, más autonomía. A eso se suma el valor de marca personal. Pocas figuras dentro de la televisión latinoamericana lograron construir una identidad tan reconocible durante tanto tiempo. Su nombre sigue generando reacción inmediata, debate, curiosidad, memoria televisiva, y eso mantiene vigencia incluso en una industria que cambia constantemente. En 2025, Laura también continúa conectada con nuevas audiencias a través del entorno digital. Fragmentos de entrevistas, debates, clips virales, comentarios, redes sociales. Su figura sigue circulando. Conserva capacidad de generar conversación. Eso representa un activo importante. Pero quizá el detalle menos conocido sea la manera en que combina notoriedad con distancia, presencia y reserva, aparición pública e intimidad. Quienes la observan desde afuera suelen pensar primero en la intensidad televisiva. Sin embargo, el retrato cotidiano muestra algo más complejo. Una mujer con experiencia extensa, con estructura propia, con rutinas definidas, con espacios protegidos. Con una capacidad notable para mantenerse vigente mientras administra cuidadosamente cuánto permite ver. Ese equilibrio no es fácil, particularmente en figuras que atravesaron décadas de exposición. Laura parece haber encontrado una fórmula personal: seguir siendo visible, sin estar permanentemente disponible, mantener presencia, sin denunciar a privacidad, conservar reconocimiento, sin perder control. Ahí quizá aparece el verdadero lujo de esta etapa. No únicamente casas, no solo autos, ya que siquiera patrimonio acumulado, sino libertad, tiempo propio, capacidad de elegir, ritmo personal. Tranquilidad construida tras años intensos dentro de una industria que pocas veces permite descanso real. Laura Bozzo representa precisamente esa combinación. Una figura pública todavía muy reconocida. Un hombre que continúa generando atención. Y al mismo tiempo,
Una vida cotidiana marcada por decisiones más silenciosas, espacios privados protegidos, y una relación mucho más estratégica con el mundo exterior. Quizá por eso sigue despertando tanto interés, porque incluso, después de tantos años frente al público, todavía existen aspectos de su vida que permanecen fuera del foco. Why, precisamente, aquello que no siempre se muestra termina alimentando todavía más la curiosidad. Laura Bozzo continúa siendo una presencia inconfundible, pero en esta etapa su Lugo parece hablar otro idioma, más discreto, más maduro, más consciente, menos centrado en exhibir, más enfocado en conservar. Tal vez allí se encuentra el retrato más preciso de su presente en 2026. Una vida construida con experiencia, rodeada de comodidad, sostenida por patrimonio y trayectoria, pero también cuidadosamente protegida por una decisión que parece definirlo todo. Vivir a su manera, bajo sus propios tiempos, y lejos de revelar por completo todo aquello que aún prefiere guardar en privado. Laura Bozzo llega a 2026 como una figura que sigue despertando curiosidad en toda América Latina. Sus propiedades reflejan estabilidad, sus desplazamientos muestran organización y comodidad. Y sus hábitos diarios revelan una etapa más reservada, estructurada y cuidadosamente administrada. Después de décadas de exposición pública, continúa siendo un nombre imposible de ignorar. Pero el verdadero interés quizá ya no está solo en lo que muestra frente a cámaras. También está en aquello que decide preservar. Y ahora la pregunta queda abierta para los lectores. ¿Crees que Laura Bozzo volverá a sorprender al público con un nuevo gran proyecto en los próximos años? ¿O piensas que esta etapa más reservada marcará definitivamente su futuro?